Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con nuestras conferencias. Esta es nuestra tercera conferencia del día de hoy. Recuerde que estamos trabajando el tema de la nueva humanidad, pero en la reflexión interior, desde tu ser interior. ¿Qué es lo que tienes que tú trabajar, que tú hacer, que tú empoderar o que tú regresar hacia tu visión interna para sumar a esta nueva conciencia de la nueva humanidad? El día de hoy tenemos desde Chile a una gran comunicadora que nos va a presentar este tema desde su propia perspectiva y a la cual agradecemos muchísimo su paciencia, su presencia y su conocimiento compartido. Marco Antonio, ¿nos puedes hablar de su semblanza, por favor? Claro que sí. Ella es Francisca Fuensalida Moure, maestra espiritual y metafísica. Ella es maestra espiritual porque estamos viviendo en la Tierra en estos momentos. Francisca es licenciada en Periodismo y Comunicaciones, con un magíster en Cine y Televisión. Ha trabajado para las áreas dramáticas de los canales de televisión chilenos, Megavisión, Canal 13 y TVN, escribiendo telenovelas juveniles y románticas, además de dirigir y producir series de televisión con su compañía Zona Cinema, con la que ha ganado 18 fondos de gobierno. Pertenece a la Asociación Internacional de Mujeres de la Industria Audiovisual WAWA. El año 2021, a raíz de un milagroso evento espiritual que le ocurrió, dio un giro a su vida, dando Alma Mística, www.almamística.cl, que es una escuela online de crecimiento holístico y espiritual por la que han pasado más de 2,000 alumnos que han tomado distintos cursos y talleres, desde canalización con guías y maestros hasta maestrías de espiritualidad práctica y psicología transpersonal. Actualmente, además de su escuela, está dictando seminarios, dando entrevistas y escribiendo un libro de ayuda espiritual. Pueden conocer todas sus actividades en su cuenta de Instagram, @soyalmamística. Y ella nos presenta el tema de fin del mundo o comienzo de uno nuevo. Francisca, bienvenida y te dejamos el micrófono. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Sé que lo que están haciendo es una contribución al despertar de conciencia, así que agradecida de poder aportar un poco más también a mi granito de arena al despertar también. Efectivamente, yo dediqué 25 años de mi vida a mi carrera profesional, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Y la gente, de hecho, se pregunta, lo he contado en muchas entrevistas, pero es importante saber la trayectoria de una persona que salta como de un área completamente distinta a otra. Y esto ocurrió de manera, bueno, yo digo casual, pero en realidad no fue casual. Para entender un poco el contexto de cómo uno pasa de un lado a otro y que les puede ocurrir a gente. El salto se produjo cuando yo estaba con una productora argentina, de hecho, preparando una serie, una película, para México incluso, de hecho, así es, la íbamos a presentar a Sony, al canal de ahí, y ella, bueno, muere repentinamente, le da un ataque al corazón, y a mí me provoca una especie de shock porque yo estaba hablando con ella el viernes y ella iba a presentar el proyecto el lunes y el domingo por las pantallas de Facebook, o sea, por el muro de Facebook, y le resulta que veo que dice que QPD, le prenden una velita y dicen que está, bueno, fallecida. Entonces yo miraba mi WhatsApp donde teníamos los mensajes y veía que estaba, no podía creerlo en el fondo. Entonces me pregunté a algunos amigos argentinos si esto era realidad, verdad, digamos, que había pasado con ella. Y me contaron que sí, que efectivamente ella murió de un ataque al corazón mientras trotaba al lado de su casa, o sea, cerca de su casa.
algo, bueno, y al pasar esto, yo hice algo como completamente fuera de lo que uno pensaría, digamos, de lo corriente, y me puse a hablar con ella como si estuviera viva, diciéndole que tenía que llegar a la luz, que era importante que supiera que estaba muerta y que le había dado un ataque al corazón. Esto lo dije igual como lo estoy diciendo ahora, mirando al infinito en el fondo. Y le dije que tenía que salir rápido de ahí, porque lo más probable es que hubiesen almas que se llaman almitas en pena, que no son almas malas, pero piensan que todavía están vivas y se quedan dando vueltas cerca de sus familiares y en la tierra, y que yo iba a llamar a mi abuelo fallecido, para que la viniera a buscar y se la llevara al lugar que le correspondía de acuerdo a su evolución álmica. Bueno, todo esto, bueno, y por supuesto sentí que había llegado mi abuelo y hice las presentaciones del caso y de ahí me olvidé. Yo nunca había hecho una cosa así, pero soy muy estudiosa, entonces me gusta mucho leer y aprender, y había aprendido bastante el mundo espiritual de los espíritus, en el fondo, que pasaba con el alma, para hacer investigación para un tema de televisión, no porque estuviera yo enseñando o algo así. Entonces, ese como momento marcó un antes y un después, porque de nuevo, casualmente, yo estaba trabajando ayudándole a una medium a hacer sus memorias, pero a escribirlas, digamos. Era la correctora, como escribo, yo le corregía sus memorias y nunca había pasado nada en los 2 años que llevamos yo corrigiéndole las memorias. Porque en realidad tampoco, no es que no le creyera a la medium, sino que no era el propósito de las reuniones. Pero justo ella me saluda, tenemos la sesión habitual, que era cercana a mi cumpleaños, y en ese momento me dice que alguien quiere comunicarse conmigo. Y me describe a esta chica, me la describe totalmente, y ella, la medium, digamos, que está escribiendo sus memorias, no tenía la menor idea de que se había muerto esta chica, digamos, y menos cómo se veía. Y ahí ocurrió algo también que es bien especial, que a cualquier persona común y corriente le daría miedo, una cosa así, pero yo no solo creí que ella estaba comunicándose conmigo, sino que además aproveché de preguntarle 10.000 cosas La app de YouTube mientras Music ella quisiera. Entonces, en vez de darme miedo, me dio curiosidad. Y empezamos una conversación. Yo preguntándole dónde estaba, cómo era el más allá, cómo nos veían a nosotros, qué podíamos hacer para evolucionar. Miles de preguntas que uno puede hacerse mientras está aprendiendo en este mundo. Y yo venía aprendiendo sin saberlo, porque estaba haciendo investigación para otras cosas. Entonces, fue como una oportunidad única para que yo empezara a aprender, digámoslo, de primera fuente, con una persona que estaba haciendo fallecida, digamos, y ella vino porque estaba muy agradecida conmigo, porque efectivamente, según lo que cuenta, sí apareció mi abuelo, sí se la llevó a donde tenía que ir, que es una especie de tránsito, es como un lugar de tránsito entre esta dimensión y la que uno conoce como el cielo. Es un lugar como de, llamémoslo, purificación, donde ellos van a restaurar energías, van a limpiar sus heridas emocionales, porque uno queda con un cuerpo etérico, van también después de esta limpieza, como que le dejan descansar, también empiezan a ver su vida, como lo que uno conoce como análisis de su vida, una vida donde me dice que ellos son los que se juzgan y que hay una especie de anfiteatro donde hay muchos seres, muchas almas, digamos, ya sea en forma de solamente luz o como una silueta o como la proyección que ellos quieran cuando hayan estado en vida, digamos. Y que esos seres toman literalmente palco y
algunos para ayudar y otros para aprender, a ver cómo esta nueva alma revisa su vida y su vida en relación a sus vidas pasadas y a lo que tenía que aprender y a ver si cumplió el objetivo y ven si les hizo daño a alguna persona y si a esa persona repararon ese daño o no, o van a tener que repararlo. Entonces, la sensación de como unicidad con los demás y además también de amplitud de conciencia, porque las emociones tan intensas como las tenemos nosotros se apaciguan, pero sí en esa revisión de vida lo que hacen es que te hacen sentir el dolor que tú le infligiste a otra persona. O sea, no solamente uno ve la escena, sino que siente el dolor de la otra persona. O la alegría, si es que también le hiciste algo bueno a una persona que cambió su vida. Eso también en ocasiones también me dice ella que lo muestran. Y después de eso viene un tiempo como de recreo o de descanso, donde a ella, por lo menos a ella y a otras seres que yo he podido preguntar, pueden elegir qué hacer. Entonces, como, no sé, si a una persona le gusta plantar árboles, va y la dejan en estas especies de hologramas, no sé cómo llamarlos, como dimensiones que no son tan tangibles, que no son tan materiales, pero que son como proyecciones, donde ella puede hacer eso por un rato, hasta que su guía y ella decidan volver a reencarnar o pasar a un plano superior, si es que ya está lista. Bueno, y a esta chica, como le encanta hacer películas, hizo todas las películas que podía hacer. Me decía, es muy divertido porque me decía que solamente las pensaba y las proyectaba con su mente. Entonces, agarró todo lo que podía, todos los guiones que quería hacer y los proyectó, digamos, en su mente. Otra chica que le encantaba un jardín y le encantaba la huerta, ahora me dice que está plantando árboles y que esos árboles están, bueno, que ella está contenta, digamos, está muy aliviada, está claramente sin enfermedades, está analizando su vida también, o sea, es como, no es que esté de recreo, y también lo que ocurre es que cuando van avanzando en maestría, por ponerlo así, en amplitud de conciencia, en purificar sus sentimientos, después empiezan a guiar a otras personas de la Tierra, digamos, o sea, como que se ofrecen para poder hacer de guías. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo uno puede hacer, cómo pueden influir estas personas? Y bueno, sí se influyen en maneras de inspiración, en maneras de poder orquestar ciertas situaciones, como acercar a una persona a otra, dependiendo del grado de avance que el alma tenga y de permiso. Y es un mundo realmente fascinante, donde yo empecé a estudiar mucho y a aprender mucho. Uno diría, mucha gente puede que no crea en la mediumnidad o en la comunicación entre planos o en canalización, pero esa fue mi experiencia y después yo lo que hice fue estudiar con un maestro de la metafísica muy conocido que se llama Neville Goddard, ya fallecido, a quien yo había estudiado muchísimo por 10 años en libros, y lo llamé a través de una medium y le pregunté si yo podía estudiar con él en sesiones, hacerle preguntas, que me entregara tareas, como una discípula, desde el más allá. Y bueno, aceptó, pidió permiso también, está en un nivel mucho más elevado que estas dos chicas, porque era un maestro que había alcanzado otro vuelo, y pidió permiso y le dijeron, ok, es parte de la misión de Francisca, así que vamos bien. Y con él yo he estudiado 2 años, y después de haber estudiado con él en un tiempo, yo misma empecé a canalizar y a recibir mensajes de mis propios guías y maestros, como parte de un entrenamiento personal que fue ocurriendo paulatinamente porque
Primero porque estaba diseñado álmicamente, pero también porque mostré mucho interés, mucha disciplina en hacer esto, mucha convicción. Y a pesar de que fue muy, muy difícil y quise volver a las teleseries muchas veces, muchas, presentando mi renuncia como a este mundo, siempre estaban apareciendo personas de la nada que sabían de mí o que me tenían que dar recados, cosas muy milagrosas como que uno eh, está siendo todo el tiempo guiado o empujado a comunicar ciertas cosas y en un mundo paralelo, digamos, en un mundo que uno no ve, y cuando habla de vivir en otro mundo y de la quinta dimensión, básicamente lo que se trata es tener una apertura de conciencia tan grande, o sea, tan flexible, pongámosle, que estos planos interdimensionales empiezan a no fusionarse, pero a abrirse. Y, y eso es lo que pasó conmigo hace, bueno, hace 2 años atrás. Y hemos ido avanzando paso a paso en esa dirección, con a veces problemas de quiero hacer otra cosa, veo que hay gente que, no sé, dice que se comunica, pero yo siento que no. Entonces, es un mundo que da como muy, es un mundo un poco ambiguo, donde eh, uno puede caer en bueno, manos no tan adecuadas. Por eso que es muy importante ver con quién uno se rodea y con qué maestro uno aprende en el fondo, qué gente se te acerca, y porque hay, sobre todo en estos tiempos donde hay mucha apertura de conciencia, que eso es maravilloso, también hay muchas personas que dicen estar conectadas, pero en realidad no es así. Y porque deberían ocurrirles cosas que son, entre comillas, lo que nosotros llamamos milagros. Pero eso no quiere decir que todo el mundo no pueda conectarse. Todo el mundo puede conectarse a través de sincronía, a través de un corazón puro, a través de meditación, por supuesto. O sea, todos tenemos ese canal, pero es distinto el nivel como dijéramos, de información que puede llegar. Es distinto la manera en que se puede conectar uno, dependiendo. O sea, mientras más alta jerarquía uno se va comunicando, más tarea, más labor, más como misión, por ponerle un nombre, más trabajo. Yo le digo a mis alumnos que se queden fantásticos con sus guías y maestros personales y no aspiren a, no sé, comunicarse con el Maestro Jesús o todos los maestros ascendidos o María Magdalena. Mientras más arriba, más trabajo, les digo. Así que traten de vivir su vida mucho más pequeñita y estar impactando o despertando a su entorno, más que hacer una labor así humanitaria mundial, porque la responsabilidad es mucho más grande. Mientras más información y apertura de canal haya, más responsabilidad también. Entonces, pero eso no quiere decir que uno no puede hacerlo. Todos tenemos a nuestra disponibilidad arcángeles, ángeles, maestros, guías, seres queridos fallecidos, todos están completamente ahí esperando que nosotros los llamemos, esperando que nosotros lo intencionemos, pensemos en ellos, y ellos de alguna manera se van a manifestar. Generalmente en sincronía, generalmente a través de otra persona que te da un consejo, o de un libro que uno lee, o de unas cartas, o de un oráculo, o de distintas maneras.
Ya cuando hay, por ejemplo, psicografía, escritura automática o mensajes ya que son más bien telepáticos, eso ya es un canal de una manera ya que está completamente abierto y es para otro propósito. Pero nuestra guía, nuestro como GPS interior, nuestra alma, tiene toda la información que nosotros necesitamos. Y además de eso, nos podemos conectar y podemos aprender a reconocer las señales, las sincronías y también a aprender otra cosa que es importante, a sentir la vibración y el espíritu de las personas. Cuando digo espíritu, me refiero a la calidad, a la pureza, a la nobleza de la persona. Uno puede, cuando ya está más entrenado con el radar más abierto, sentir de inmediato lo que nosotros llamamos si esa persona tiene buena vibra o mala vibra. Uno lo siente de inmediato. Y esa vibra proviene del alma. Y ese es como el GPS más importante que uno puede tener. Porque la gente lo similar atrae lo similar. Entonces uno tiene que, en el fondo, vibrar en una frecuencia que es esto de que hablan de la nueva humanidad, la quinta D. La quinta D es un estado de conciencia, no es un lugar, es un estado de vibración. No es un lugar que nosotros vamos a saltar y vamos a pasar a otra dimensión literalmente. Bueno, sí, nuestro ser interno sí, pero nuestro cuerpo físico no. Entonces, cuando se dice que es una vibración, o sea, cuando dicen vamos a generar una nueva tierra, una nueva humanidad, lo que quiere decir es que vamos a estar en armonía, vamos a estar viviendo desde el alma, vamos a estar viviendo desde el corazón, vamos a entender que somos seres almáticos, digamos, que no somos el cuerpo, que somos alguien que encarnó para vivir en la tierra experiencias con otras almas, para poder experimentar emociones, sensaciones y para poder demostrar las personas que somos. O sea, si yo digo que soy valiente y eso queda en teoría y no hago nada al respecto, entonces no soy valiente. Soy la teoría de ser valiente. La valentía se demuestra a través de la acción, no de las palabras ni del pensamiento solamente. Entonces, venimos a experimentar eso realmente. Venimos a experimentar lo que en realidad somos, la esencia de lo que somos. Y la esencia de lo que somos está en la divinidad, en la armonía, en la belleza, en la naturaleza, en la cooperación, en todos los valores que debiéramos practicar, pero que en un mundo como el que tenemos, que se hizo como al revés, o solamente para el beneficio de algunos, porque en este libro, en esta vida, como me dijeron mis guías, muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Y entonces se empiezan a producir grandes diferencias y las diferencias, bueno, estamos hablando de cosas literalmente como inhumanas, ¿no? África, el continente versus Estados Unidos. Estoy hablando como de cosas bien exageradas para que entiendan la diferencia entre que hay tipos de mundo. O sea, podemos vivir en un mundo, si vivimos en África, en ese continente, vamos a tener una realidad y un mundo, y si vivimos en Irak, vamos a tener otro mundo, y si vivimos en México, vamos a tener otro mundo. Pero de qué se trata la nueva humanidad es realmente de que el ser humano entienda de que efectivamente es un alma encarnada en un cuerpo y que es fruto de la divinidad, es una creación. Cuando nos dicen que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, es literal, pero claro, las religiones se han encargado de, por conveniencia, porque son instituciones, decirnos que no es así, que los seres humanos somos imperfectos y que básicamente hay que buscar a Dios afuera. Pero cuando llegó el Maestro Jesús, dio las verdaderas enseñanzas que correspondían, que realmente somos uno con la divinidad y no le hagas al otro lo que no quieren que te hagan a ti, que básicamente respeta a tu hermano. Esas son las bases fundamentales, los lineamientos fundamentales que tenemos que tener acá en la Tierra. Lo que pasa es que se nos hace difícil porque tenemos las creencias que nos han puesto por cientos de miles de años
donde el mundo opera de otra manera, donde está la ley del más fuerte, donde hay conceptos de escasez versus abundancia, donde hay que competir en vez de colaborar. O sea, tenemos todas las creencias al revés. Y al vivir con esas creencias generamos ese mundo. Entonces, ahí el que es más fuerte no le quiere convidar al otro. Sin embargo, cuando hay desgracias, por ejemplo, terremotos. En Chile somos secos para los terremotos, así que digo terremotos. En un terremoto, en una catástrofe natural, la gente en general tiende a ayudar al otro. Pero lo que pasa es que cuando empieza a haber escasez o el ser humano se siente en peligro y real, empieza a defenderse y atacar al otro. Pero es como un mecanismo de sobrevivencia. No es que el ser humano intrínsecamente sea una persona mala, porque el alma no es malo, digamos, sino que empieza el ego, empiezan las creencias, empieza tenemos mecanismos que hacen que nos comportemos de otra manera y nos comportemos de una manera más primitiva, por ponerlo así. Pero no es porque el ser humano sea en esencia una persona primitiva, porque el alma no es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es como deconstruir el ego, más bien educarse, ponerle empeño, disciplinarse, porque yo a muchos alumnos les digo, bueno, no los alumnos, pero a la gente en general les digo, bueno, si uno se la puede pasar mirando videos en YouTube y pensar que uno es espiritual y se llena de información y aprende, pero queda todo en teoría, queda todo en teoría. La práctica hace al maestro. Y para hacer práctica, digamos, para hacerlo, lo que hay que hacer es comprometerse y hacerlo. Generalmente, como desde arriba la jerarquía espiritual sabe que el hombre aprende a través del dolor, luego nos mandan grandes dolores personales, individuales o colectivas de vez en cuando para decir ya aceleremos el despertar que van un poco atrasados. En el fondo, parte de eso también son pruebas que tenemos que pasar. Pero hay gente también que puede pasar por grandes enfermedades o grandes dolores y no aprende nada. Y yo me pregunto, y yo decía, ¿pero por qué no aprenden? Y me di cuenta de que hay ciertos egos como caracteres, personalidades que han sido tan dogmatizadas y tienen tanta rigidez estructural que no permiten como la asimilación de nueva información. Pero eso no ocurre con los jóvenes, porque los jóvenes están completamente abiertos a nuevas enseñanzas y a nuevas como experiencias. Pero también va a depender de los maestros que tengan, porque los jóvenes son una hoja en blanco, entonces va a depender con qué se llene esa hoja, las influencias que tengan, digamos, familiares, políticas, religiosas, sociales, etcétera, digamos. Esa alma dentro de ese joven se va a llenar de acuerdo al medio ambiente que lo rodee. Y por eso es tan importante entender que nosotros somos un producto también de nuestras circunstancias, de nuestra historia, de nuestra, bueno, básicamente nuestras relaciones. Por eso es tan importante que uno empiece a tener criterio y diga, ya, esta persona me suma, esta persona no me suma, le sumo yo a esta persona, ¿qué puedo hacer para ayudar? Porque, y en algún minuto, dar un salto de fe y tomar un compromiso. Porque les digo, mucha gente, mis videos yo creo que lo han visto más de 2 millones de personas, se quedan en esa rueda eterna de qué va a pasar, van a haber cataclismos o no, y ese no es el punto. El punto es rescatar al alma, digamos, o sea, salvar y poder conectarse y vivir sin sufrimiento, vivir en el presente sin sufrimiento, o sea, entregarse, digamos, decir, yo soy uno con Dios y voy a vivir sin sufrimiento, voy a estar en paz, voy a ser una buena persona, si puedo ayudar, lo voy a hacer, y hacer eso. No es mucho más que eso, es entender que venimos de pasada, que venimos a experimentar cosas y que ojalá esas cosas sean para el bien de otro y no para el mal de otro. Pero venimos a experimentar, venimos de paso. Entonces,
es bien triste cuando la gente es agnóstica o no cree en nada más, porque yo digo, cuán solo esa persona se pueda sentir, siendo que hay tanto en otros planos que uno puede echar mano, ¿no? Que te pueden ayudar, que uno puede vivir una vida mucho más asistida, mucho más en paz, cuando ya empieza a entender cómo se crea la realidad, cómo funcionan los planos espirituales. Por supuesto que aquí pueden escucharme y decir, chuta, esto es algo que nunca he escuchado y no me hace ningún sentido. Pueden pensarlo, pero el alma es la que va a tomar la decisión. Es el alma de ustedes quien va a decir esto es verdad o esto no es verdad. Y eso es lo único que tienen que escuchar, porque la mente, yo batallé 2 años con la mente, porque no podía creer todo lo que me estaba pasando y finalmente me rendí, porque si no me iba a volver loca. Entonces me rendí y dije, ok, acepto esto, yo quería seguir en teleserie, o sea, quería hacer mi vida profesional, que es lo que me gustaba, pero ya entendí que cuando hay un plan mayor, no hay caso. Lo otro van a ir desapareciendo las otras cosas de manera milagrosa y uno va a quedar haciendo lo que tiene que hacer y para lo que vino y eso es así. Bueno, yo iba a hacer una presentación, pero parece que los maestros hablaron por mí porque hablé de corrido y estoy un poco cansada. Entonces, no sé si ya no hay presentación. Esta fue como la presentación. Prefiero que me hagan preguntas porque hablé sin parar. Entonces, hablaron también a través mío. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quieren que explique un poquito más algo, porque realmente la presentación ya no vale la pena. Esto es lo que querían que dijera. La ideal, ¿no? Me encanta lo que comentaste. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, me encanta lo que comentaste en ese sentido de tiene uno una vida profesional hecha y derecha, de alguna manera, y los caminos te van llevando a otra. Estamos en un espacio que se llama espacio diseño, que es Ahí sí que se fue la señal. Ahí no te escucho más, Silvia. Uy, va, qué raro. Bueno, puedo seguirles contando mientras Silvia o alguien más aparece y hace una pregunta. Bueno, estas cosas pasan, uno tiene una presentación, pero claramente este flujo de conciencia fue pasando, así que el mensaje fue ese, así que la presentación, de hecho, es más interesante que se queden con los mensajes que pasaron a través mío que otra cosa. Listo, ya nos escuchas. Sí, como yo te decía, yo lo percibí. Creo que el mensaje era importante, el mensaje de tu experiencia es muy importante. Y yo te planteaba un poco lo que alguna vez comenté en esa coincidencia. Yo soy profesora de aquí, del Departamento de Síntesis Creativa, estamos dentro de la UAM. Mi profesión es ser diseñadora industrial de hace más de 30 años. Y en este encuentro, igual que en algunos otros espacios que hemos podido abrir, me he dado cuenta de que en la universidad es muy importante hablar de otro tipo de cosas que yo había también como relegado, diciendo, esto no es el espacio, esto no es el escenario, pero cuando ves que trabajas constantemente con almas que están sufriendo un espacio de crisis existencial porque tienen que entregar trabajos a tiempo, en forma y en modo, y la presión de la formación académica es mucha, fue cuando me di cuenta de que habría que abrir un espacio para que ellos mismos respiraran, ¿no? Que abrir un espacio para mis compañeros también respiraran y pudieran entender que somos no nada más lo que actuamos en el cotidiano, sino que somos un
un enjambre de elementos mentales, espirituales, físicos, de acción, y me encanta que podamos en una historia encontrarnos estas dos sincronías en donde el alma puede decir más allá de lo que prepara el cerebro, ¿no? Y eso que te pasó a ti suele suceder, ¿no? O sea, la presentación es una, está uno esforzándose hasta no sé cuánto, etcétera, etcétera, y te dicen los maestros, el tiempo va a ser el correcto, el micrófono va a funcionar cuando tenga que funcionar y la transmisión va a ser la correcta, ¿no? Y bueno, si hay preguntas, o sea, además de mi intervención, dicen, ¿cómo se diferencia si te conectas con el alma, o con un alma buena o con un alma mala? Esto están preguntando en internet, o sea, la gente que nos está escuchando. Sí, sí. Mira, esa pregunta me la han hecho 10.000 veces. Al principio, cuando la persona se abre como canal y no tiene entrenamiento, puede pasar de todo. Claramente puede venir un alma buena o un alma juguetona. Malas, así malas, terribles, son pocas, digamos. Generalmente lo que ocurre es que son almas como que quieren entretenerse. Pero hay dos tipos de comunicación, o sea, hay varios tipos de comunicación, pero quiero decir, siendo canal, uno puede hacerlo vía medium, es decir, efectivamente con seres queridos fallecidos, donde ahí el resguardo está en que la persona se conecta a través del amor. Entonces, ellas conocen a sus seres queridos fallecidos y saben los términos y las palabras que ocupan. Entonces, no hay posibilidad de que se meta otro, porque no hay espacio, porque están vibrando, lo que atrae la conexión es el amor. Entonces, eso no pasa. Ahora, cuando uno es canal de ya guías, maestros y de ahí para arriba, depende de también lo mismo, la intención con la que uno quiera comunicarse, es decir, es pura curiosidad o quiere aprender o hay un compromiso o qué tanta reverencia, agradecimiento, es decir, ¿es para jugar o es para aprender? Y dentro de la parte del aprendizaje, es que claro, siempre va a haber revoloteando almas que traten de poder aprovecharse, pero cuando uno está en una vibración alta, porque mucha gente me decía, no, pero es que hay que usar el amuleto de no sé qué, no, pero es que hay que usar la cadenita de San Benito. Todas esas cosas son externas, porque finalmente realmente el poder está dentro de la propia persona. Uno es la persona que atrae o repele, digamos. Claro, se puede encomendar a San Benito de todas maneras, se puede encomendar a Jesús, se puede encomendar a todos, porque mientras más, mejor. Pero finalmente es la persona la que es la llave de la conexión. Entonces, es él el canal, ella, él. No es como el péndulo el que se mueve, es la persona que tiene la facultad de ser canal, que hace que el péndulo se mueva, que hace que, no sé, que hace que el oráculo funcione, etc. Pero tiene que estar, hacerlo con un propósito mayor de aprendizaje, no de juego, con un nivel de tranquilidad espiritual y amor. O sea, tiene que estar bien hecho. Y con eso la persona se blinda. No se blinda con una medalla realmente, porque la medalla tiene que tener el amor de la persona, digamos. O sea, la medalla funciona por el alma, no por la medalla. No sé si se entiende. Sí. Entonces, lo que uno tiene que hacer es lograr, automaestrarse, digamos, como uno poder estar en esa vibración y en esa certeza y en esa seguridad. Y para discernir en el alma si la vibración es buena o no es tan buena. Y si no es tan buena, darla por cerrado de inmediato. Así, se corta esto de inmediato y se cierra el canal y se cierra. Pero como te digo, eso ocurre tal vez al principio, cuando uno está como ensayo y error, pero en general ya después ya no ocurre, digamos, porque ya hay ciertas protecciones que se establecen.
Francisca, bueno, han coincidido algunas personas que aquí mismo lo están expresando, y dicen que tu historia coincide con su sentir y con su hecho, ¿no? Que les estás confirmando lo que pensaban y sentían. Y tengo otra pregunta que les hemos hecho a algunos de los expositores y que me encantaría saber tu opinión. En estos tiempos los cambios son importantes. ¿Tú cómo ves estos cambios de la humanidad y el tiempo que nos apremia o no nos apremia para hacerlo? Tú dices si van a haber cambios geológicos así como que el mundo va a desaparecer o No, cómo es? yo pregunto más bien pensamos que voy a cambiar, pero el año que entra, no ahorita, ¿no? Porque ahorita, Ah, pues ahorita todavía estoy ocupado. Mira, nada más cuando me jubile, sí, entonces sí voy a cambiar, claro. voy a empezar. O sea, ¿apremia los cambios en tu ser interior o esperamos a que pase el tiempo y haya las condiciones adecuadas, ¿no? Mm, claro, lo que pasa es que es el alma quien lleva la cuenta y mientras tú más atrasado estás, menos de nivel subes. Pues entonces, como decir, ya, voy a tomarme esta vida, alma, voy a tomarme esta vida de vacaciones y vamos a hacer poquito. Entonces, cuando llegue el examen final, vamos a tener un 4 en vez de un 7, entonces vamos o no vamos a pasar. Y el alma va a decir, pucha, pero es que si dijimos que íbamos a tomar las vacaciones, entonces hay vidas de vacaciones, hay vidas que son más suaves que otras, pero, pero el desenlace es el mismo. Cuando lleguemos al otro lado y tengamos nuestra como evaluación y veamos que, por ejemplo, si dijimos ya, vamos a hacer 3 cosas importantes, ya, da lo mismo, tres cosas importantes. Pero a mitad de camino dijimos, no, pero en realidad es mucho esfuerzo, voy a hacer una nomás. Entonces, en el otro lado, eso, no sé si han escuchado registros akáshicos o donde se encuentran todas nuestras, como, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, pensamientos incluso que no hemos hecho, o sea, como que no hemos accionado. Entonces, ahí va a estar el registro de lo que prometimos hacer y de lo que hicimos o no hicimos. Entonces, en realidad es solo para nuestra, o sea, nosotros nomás perdemos. Porque si comprometimos a hacer, no sé, 3 cosas y finalmente el alma no alcanzó o no se dio cuenta o dijo no, generalmente el alma dice sí, pero el ego dice no. Entonces, como que, por eso digo que no, si no alcanzó, es solo pérdida para uno. O sea, no es que haya, nadie te va a apurar porque, como ellos dicen, hay muchas vidas de repaso. O sea, seguimos en la misma rueda, pero la idea es poder subir de nivel, tener acceso a otras experiencias, a otros lugares, a otras almas más evolucionadas. No es lo mismo hablar con un alma que recién partió que hablar con un maestro de la metafísica que fue iniciado por otro maestro etíope, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, como que uno hablara con un filósofo recién graduado o hablara con Sócrates, así como, entonces, claro, o sea, hay niveles de conciencia, niveles de pureza álmica, y esa información está disponible a los que llegan allá, o sea, a los que pueden llegar allá, o sea, como a los que van haciendo el trabajo. Pero lo más importante no es el conocimiento per se, sino que es como mm, la bondad, el servicio, como esos valores, en realidad, más que el conocimiento así puro y duro, teórico, sino que como lo otro. Hay otra pregunta que nos están haciendo aquí igual. Bueno, no sé si alguien más aquí que tenga otra pregunta, pero nos dicen, ¿nos puedes compartir de qué manera o de cómo tú trabajas la meditación? Supongo yo que hablan de cómo trabajas la conexión. La conexión. Bueno, al principio la conexión se dio a través de otra persona, el que hacía enlace, después se dio a través mío, pero como esto venía ya asignado, yo no hacía nada, digamos, de meditación, no hacía nada, los mensajes llegaban cuando querían, a la hora que era, daba lo mismo si estuviera manejando, ya después
yo me empecé a ordenar y ya sentía cuando venía un mensaje, entonces lo escribía. Y bueno, ya después sí, ya para ir subiendo, como que ahí ya empecé a meditar y a poner más como orden en eso. Pero la meditación como que sirve para la paz interior. Sí, sirve mucho el meditar, tener paz, pero sobre todo tomar una decisión, porque si uno puede meditar todos los días, pero después se anda gritando, si anda, más que gritando, se anda haciendo como, no sé, cosas que uno sabe que están mal, gritar da lo mismo, digamos, ¿no? O sea, si uno hace cosas que no son correctas, da lo mismo que uno medite, que se lo pase meditando 10.000 veces y finalmente entre meditar y hacer los 2 mandamientos que dijo Jesús, váyanse por el lado de ser buenas personas, de hacer lo primero. Pero claro, hay una disciplina que es importante, que efectivamente pasa por la meditación y por la conciencia y por la apertura. Pero la principal cosa que uno tiene que hacer es ser buena persona y darse y hacer algo por uno y por los demás. Pues muy agradecida en lo personal, muy agradecidos todos los que estamos en este trabajo de presentar temas diferentes en la universidad. Muchas gracias, Francisca. Y no sé si quieras concluir con algo más o teníamos pendiente también el video, no sé si lo quieras manejar o no, porque ya no es lo tiene nada que ver, mismo. sí, pero sí me gustaría que nos pudieras cerrar con algunas palabras. Bueno, yo creo que la primera palabra es compromiso, disciplina, un poco pasar desde como el interés, empezar a explorar todo este mundo, por supuesto, aprender a meditar, por supuesto, tomar clases, por supuesto, como empezar a accionar este interés. Por último, desde como para probar, así como empezar a ver lo que es una meditación. Es bien increíble, no es increíble, en realidad está hecho así, pero es sorprendente para mí ver que gente que nunca le había resultado conectarse con guías y maestros a través de meditación guiada, logran hacerlo. Y es porque hay un proceso de paso a paso, pero también de compromiso con ellos mismos. Entonces, como que logran dar ese paso, lo logran dar todos. Entonces eso es asombroso porque no muchas veces ocurre. O sea, gente que nunca ha podido ver nada, meditar ni nada, logran hacerlo. Y creo que eso es como del interés pasar a decir, oh, voy a explorar esto o no lo exploro. Claro, o sea, como que exploremos un poco, démonos como la licencia de explorar esto y ver de qué se trata la conexión con guías y maestros, ver de qué se trata la meditación, me podré comunicar con mis propios guías, como explorar. Así que en ese sentido la invitación queda súper abierta, a que me contacten, a que me pregunten más. Bueno, ahí tienen mis datos, pero no sé si los digo o digo el correo. Sí, los puedes decirlos y de todas maneras vamos a poner tus datos en línea, ¿eh? Bueno, lo más fácil yo creo que es el Instagram, el Soy Alma Mística. Imagínate que ese nombre yo me lo puse hace como 5 años sin tener idea de esto. Bueno, en fin. Es como Soy Alma Mística con K. Y bueno, y el correo es franfuensalidamoure@yahoo.com. Es bueno el Soy Alma Mística, ahí sale todo, el Instagram sale todo. Muchísimas gracias, Francisca. De veras, un agradecimiento desde el alma para tu paciencia y tu colaboración. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En unos minutitos damos paso a la siguiente conferencia. Gracias.